Bien, vamos a explicar la posición del verbo en alemán y vamos a comenzar en una oración principal, es decir, en Hauptsatz. En una oración principal, el verbo va a ir siempre en segunda posición. Por ejemplo, ich kaufe ein Buch. Ich esse einen Apfel. Heute bin ich froh. Ich höre den Hund. Den Hund höre ich. Bien, cuando me refiero a que el verbo tiene que estar en una segunda posición, no me refiero a que sea la segunda palabra que aparece, sino que va a ser el sintagma número 2. Entonces, ¿qué es esto de un sintagma? Un sintagma es un grupo de palabras que juntas tienen la misma función. Por ejemplo, den Hund. Todo ello forma parte del sintagma 1. Höre sería el sintagma 2 y sería el sintagma que llevaría el verbo. Ich sería el sintagma 3. Por lo tanto, siempre va a tener que ser ese sintagma 2. Puede coincidir con que sea la segunda palabra, pero puede no coincidirnos, como es este caso, porque recordemos que los sintagmas son grupos de palabras que desempeñan la misma función. Mit dem Ball spielt das Kind. En este caso, spielt, que es nuestro verbo, está en la cuarta palabra. Es la cuarta palabra, pero está en la posición 2 porque es el sintagma 2. Mit dem Ball, todo junto, desempeña la misma función y está en el sintagma 1. ¿Cómo funciona entonces en una oración subordinada? En oración subordinada, el verbo va a ir al final de la oración subordinada. Es decir, que si tenemos Ich habe das Buch, das du liebst, la oración principal es Ich habe das Buch y por eso habe lo tenemos en la segunda posición. Ahora, la Nebensatz, es decir, la oración subordinada, es das du liebst. En este caso, el verbo liebst va al final de la oración subordinada. Habe posición 2, liebst posición final. Das Buch, das ich kaufe, ist schön. Todo ello sería la oración principal y dentro de la oración principal tenemos una oración subordinada. Das Buch ist schön, ist también sería la segunda posición porque sería el sintagma 2. Todo el sintagma 1 sería das Buch, das ich kaufe. Porque, como hemos dicho antes, esos sintagmas pueden estar compuestos de muchas palabras e incluso dentro de ellos tener otras oraciones más. Entonces, das Buch, das ich kaufe sería sintagma 1, ist sería el sintagma 2, schön sintagma 3. Ahora, dentro de ese sintagma 1, das ich kaufe sería la oración subordinada. Y entonces, en esa oración subordinada, kaufe va al final de su oración. Sintagma 1, das Buch, das ich kaufe. Ist el sintagma 2, como habíamos dicho. Ich liebe das Buch, weil es schön ist. Liebe, sintagma número 2, posición 2, porque es Hauptsatz, es la oración principal. Weil es schön ist, Nebensatz, por lo tanto, verbo al final. Es decir, la Nebensatz lo que tenemos que pensar es en una jerarquía. Por ejemplo, si tenemos una oración que tiene dos verbos, uno dependiendo de otro, como es el caso de Ich muss heute um 9 Uhr gehen, el verbo gehen depende del verbo muss. Y sabemos que las oraciones que tienen verbos modales, vamos a necesitar conjugar el verbo modal y ponerlo en esa segunda posición, y a la vez va a necesitar otro verbo más que vaya en posición final. ¿Cómo construimos entonces esta misma oración en Nebensatz? Weil ich heute um 9 Uhr kaufen muss. Es decir, en la oración principal, el verbo que estaba en segunda posición es el que vamos a trasladar al final en la oración subordinada. Weil ich heute um 9 Uhr kaufen muss. Muss era el verbo que estaba en la segunda posición y ahora en la Nebensatz va a ser posición final. Ich habe dieses Buch gelesen. Als ich dieses Buch gelesen habe, porque habe era el verbo que estaba en segunda posición. Das Buch, das ich kaufe, ist schön. La oración que veíamos antes. Das Buch, das ich gekauft habe, ist schön.
Habe va a ir al final de su oración. Y esto es todo. Si tienes alguna duda, no dudes en ponérmela en los comentarios, y si se te ocurre algún otro tema de este estilo que tengas dudas sobre él, puedes escribírmelo también en comentarios para poder realizar un vídeo y así ayudarte. ¡Nos vemos!